Muy bien, comenzamos a grabar la clase de hoy sábado 20 de junio, la sesión uno de 2, o sea, la sesión uno de las dos sesiones que tenemos hoy para el curso de Ingeniería de Requisitos, para el curso de Ingeniería de Requisitos Grupo uno, la sesión uno de 2 de la semana 2, el grupo uno del profesor Ernesto Cancho Rodríguez. Tenemos dos sesiones hoy día, la sesión uno de 2 a 5 y la sesión 2 de 5 a 7. Perfecto. Primeramente, vamos a tratar el segundo tema que incluimos en el syllabus, que sería la relación entre la ingeniería de software y la ingeniería de requisitos. Es decir, vamos a tratar los procesos de desarrollo de software, la relación entre la ingeniería de software con esta disciplina del análisis de requerimientos, ¿no? Lo que hemos hablado la vez pasada como introducción, por ejemplo, el proceso unificado de Rational, en el marco de, cómo este marco del proceso unificado de Rational, o sea, el RUP, el Rational Unified Process, nos da cierto enfoque, ciertas guías con respecto a entender la ingeniería de requerimientos. Entonces, ¿cómo ubicar la ingeniería de requerimientos, Requirement Engineering? Por ejemplo, también según las guías del SWBOK, Software Engineering Body of Knowledge, o sea, cuerpo del conocimiento de la ingeniería de software. Así como ustedes han escuchado mil veces en gestión de proyectos, ¿no? El PMBOK del PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, tiene el Project Management Body of Knowledge, ¿no? El PMBOK. Acá sería el SWBOK. O sea, Software Engineering, Ingeniería de Software, Body of Knowledge, Cuerpo del Conocimiento. Y también como el marco del Scrum, el marco de la metodología del Scrum, Ingeniería de Software, nos da luces con respecto a lo que podemos hacer aquí en Ingeniería de Requisitos, ¿no? Excelente. Ahora, a ver, primero, también me presento, soy ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez, ingeniero de la Facultad de Sistemas de San Marcos y magíster de la George Washington University, del programa Full Time, que completé algunos años allá, en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, junto con una certificación en Business Analytics, ¿no? Que va por el área de inteligencia de negocios, Machine Learning. Soy docente de posgrado y pregrado, he trabajado con la Organización de Estados Americanos, con la Embajada del Perú en Estados Unidos, ahí mientras estaba en Washington, y la misma universidad un año completo, cuando estaba durante la maestría, y con otras empresas internacionales como Novartis, por ejemplo, trabajé en Suiza, en la ciudad de Basel, en español Basilea, 2 años, ahí donde está la sede central de Novartis, trabajando con Simulation Models, modelos de simulación. Entonces, primero vamos a ver qué concepto tenemos de ingeniería de software, y de paso probar que en la parte técnica está todo ok, es decir, que me están escuchando. Entonces vamos a ver cómo nos quedamos la vez pasada, estuvimos haciendo intervenciones hasta Alexis. A ver, Alexis Arias, ¿cuál sería tu concepto de ingeniería de software, por favor? ¿Puedes, te- Alexis, Profesor. sí, sí, le escucho. Bueno, anteriormente lo que yo tengo conocimiento es que el desarrollo de software se hacía de manera un poco desordenada a veces, excepto, digamos que no se estudiaba mucho el proceso en cómo se creaba software porque era algo nuevo. Nuevo, claro. Entonces, todavía no se había establecido una forma de cómo trabajar eficientemente y cómo crear productos de calidad y más que todo en el software, que es un producto duradero que pueda ser mantenible, que pueda ser su ciclo de vida sea más largo, no que para mejorar algo tengas que descartarlo y crear algo nuevo, ¿no? Necesariamente. Entonces, la ingeniería de software surgió a partir de esa necesidad de querer estructurar mejor el momento de crear un proyecto de software y hacerlo más mantenible, más duradero, más robusto, ¿no? Y eso creo que abarca más
la forma incluso de cómo trabajan los programadores y cómo se organizan. Excelente, muy bien. Entonces, darle más facilidad de mantenimiento, organizarlo, documentarlo, o de alguna manera organizar nuestro proceso, nuestra manera de trabajar, claro, para aplicar un enfoque de ingeniería, ¿no? Métodos y técnicas de ingeniería, un enfoque metodológico, un enfoque ordenado. Entonces, a medida que se fue desarrollando la disciplina del desarrollo de software, surge la ingeniería de software a medida que se van acumulando las técnicas, las mejores prácticas o los métodos para trabajar con un enfoque de ingeniería. Muy bien, excelente. Vamos a poner en la H, ¿no? Herbert, ya. Como es intervención voluntaria, vamos a poner un punto completo. Ya. Y luego seguimos llamando. Entonces, primero tenemos una definición de ingeniería de software. Hay varias, como hemos siempre visto en diferentes conceptos. En este caso estoy tomando la del SWBOK. Vamos, SWBOK. Ya, que entiende la ingeniería de software como una rama de la ciencia de la computación, de la computer science, ¿no? Para ver todos los métodos, técnicas de ingeniería, ¿no? Un enfoque de ingeniería organizado, como menciona su compañero, que nos va a ser muy útil para gestionar el proyecto adecuadamente. Involucra validación, verificación, análisis de sistemas, ¿no? Uno se puede especializar y dedicarse a trabajar como analista de sistemas, diseño de sistemas, planeamiento, todo lo que involucra el desarrollo de software, para que sea de alta calidad, dentro de los presupuestos, que sea organizada, que sea rápida o que sea por lo menos eficiente la organización. Sí, ¿quién habla? ¿Nombre y apellido? Por favor. Alexander Lizana. Te escuchamos. ¿Que tenías un aporte? No. Si no, me dices si entra en la Oscar ya. Si entra el correo oficina para decir unas cosas, cuando entre una persona que estoy esperando. Ya, porque estoy atento pues al PowerPoint más que todo, entonces de repente no lo veo. Entonces tenemos un primer concepto de ingeniería de software, el que publica, bueno, este libro está publicado por la IEEE, súper conocida organización profesional de entonces la rama de Computer Society, la Computer Society de la IEEE, que emite la última edición del SSBOK, y ahí tenemos esta primera definición que nos puede servir, ¿no? Si en un examen le estoy preguntando cómo conceptualizamos, cómo definimos la ingeniería de software. Entonces, luego podemos pasar a ver lo que se hace en ingeniería de requisitos o cómo la definimos, ¿no? Otra pregunta que también podríamos tener en algún examen de la parte de teoría. Entonces, vamos a ver cómo les pedimos aquí también alguna intervención. Acá tenemos, ya, eh, estas labores de ingeniería de requisitos van a ser todo lo que, por ejemplo, las labores que desempeñe un analista de requerimientos, ¿no? Va a ser un liaison, o sea, un vínculo, un enlace entre, por ejemplo, los desarrolladores y los clientes, los usuarios finales. Entonces, va a ser un punto de comunicación. Entonces, tienen que entender, ustedes al desempeñarse como ingenieros de requerimientos o como analistas de requerimientos, este, van a tener que entender la parte técnica, ¿no? Para comunicarse con los desarrolladores o nociones y la parte de cliente, la parte de el negocio, por ejemplo. Si estamos dando un servicio, un desarrollo de un sistema para una empresa, de marketing, ¿no? Entender, cuáles son los procesos de su negocio, qué hace, de dónde genera, revenue, o sea, ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, conocer el negocio, conocer de la parte técnica. Entonces necesita hablar varios idiomas, digamos de alguna manera. Entonces, ¿qué un liaison con qué va a ser? Con el gestor del proyecto, por ejemplo, porque con el gestor va a ver el presupuesto, los costos, los tiempos, de repente un Gantt de planeamiento, o un Scrum, de repente un tablero de control de los tiempos que estamos llevando a cabo para el churn, el gráfico de churn, de cuánto falta para terminar. Entonces la gestión, el control del proyecto en el desarrollo de software, con los que hacen las pruebas, los que asumen los roles, probar los requerimientos funcionales y las funciones están cumpliéndose. Por ejemplo, un sistema de matrícula se está matriculando, está registrando,
Si no se cuelga, soporta múltiples usuarios a la vez. No, requisitos de calidad, ya dijimos que requisitos de calidad de software, por ejemplo, que resista, que sea robusto, que no se cuelgue fácilmente, sería requisito de calidad, sería requisito no funcional, ¿no? Supongo que también recuerdan la diferencia que comentamos varias veces sobre requisitos funcionales versus no funcionales. Entonces también se va a involucrar obviamente con el cliente y con el usuario final. Les expliqué, por ejemplo, ¿no? Si el cliente del banco, perdón, si el banco de Scotiabank me manda a hacer un sistema para análisis de CRM, análisis de los clientes para el departamento de marketing. Realmente los usuarios de ese sistema van a ser los analistas de marketing, pero el cliente es el que hace el contrato, sería el mismo banco, los gerentes, ¿no? Entonces, el cliente y el usuario final no siempre es el mismo, lo mencionamos como roles aparte. El patrocinador del proyecto, y todos los stakeholders, o sea, todos los interesados, ¿no? Los involucrados. Por ejemplo, una aplicación como lo acabo de mencionar de Scotiabank va a involucrar también a los que son clientes y van a utilizar la plataforma en línea, también te va a involucrar a los que no son clientes, pero se tienen alguna data de ellos por AOE, por encuestas, por cualquier momento y se va, por cualquier razón, y se va a hacer análisis de sus preferencias, qué se le puede ofertar, se le puede llamar para ofrecer una tarjeta, toda la comunidad interesada, no solo miembros los miembros del equipo de desarrollo o los miembros de la organización cliente, sino todos los interesados entran en lo que es stakeholders. Luego vamos a ver ese concepto de stakeholders. Es una manera de referirse a todos los que de alguna manera están involucrados en el problema, incluso externos, incluso la comunidad, en algunos casos, si tiene impacto en la comunidad, ¿no? Estudio de factibilidad nos puede decir qué impacto tendría este sistema. Por ejemplo, el hecho de implantar el uso de Uber, gestionado por una especie de Uber gestionado por la municipalidad en cierta ciudad inteligente. ¿Qué impacto tendría, por ejemplo, en el empleo de los taxistas? ¿No? Entonces, generaría desempleo por ahí, pero que es competencia. Entonces, incluso los stakeholders comprende a todos los que pueden estar interesados, incluso sin que directamente estén involucrados con el proyecto. Entonces, el analista va a comunicar principalmente en un caso típico a los clientes con el equipo de desarrollo y los gestores del proyecto. Entonces va a comunicar a todos, tiene que tener conocimientos técnicos y conocimientos y capacidades de comunicación, de gestión. Entonces, si eso involucra las tareas de ingeniería de requerimientos, muy bien, entonces podemos pensar en una definición, por ejemplo, lo podemos definir, este proceso de ingeniería de requerimientos, como el proceso a través del cual voy a definir exactamente qué servicios o qué funciones el sistema necesita cumplir para satisfacer al cliente y qué límites. Lo que hemos llamado otra vez es qué restricciones le voy a poner, ¿no? Es otra forma de decirlo. O especificaciones de calidad, ¿no? Esos límites de que resista cierta concurrencia de usuarios, que sea multiplataforma, los límites o condiciones de calidad que le ponga y las funciones. O sea, requisitos funcionales y no funcionales. Antes de elaborar o desarrollar el sistema, en la lista de requerimientos tendría que establecerlos y determinarlos de manera precisa. Ahora, ¿por qué es tan importante esta rama de la ingeniería de software? Porque mientras mejor se haga el análisis de requerimientos, la precisión densidad, de la documentación de necesidades del cliente, de saber qué es lo que se requiere, se van a ahorrar costos de correcciones futuras. Entonces, un error o una mala práctica en ingeniería de requisitos puede hacer el proyecto mucho más costoso y que demore mucho más en términos de tiempo, de calendario, de cronogramas, todo el proceso de desarrollo. Entonces, Profesor, sí, dígame. una pregunta, o sea, en lo que es la obtención de requerimientos, Nombre primero, por favor. la obtención de requerimientos, eso que tuvo que ver con el texto que nos mandó, eso está involucrado explícitamente como una función principal de lo que hace el ingeniero de requerimientos, ¿no? ¿Tu nombre, por favor, primero? Mejía. Tu nombre, acá como ves en el Meet, Brandon. lo tiene por nombre. Entonces te ubico más rápido en orden alfabético. Muy bien, Brandon. ¿Qué me comentabas? ¿Cómo lo relacionas? Muy bien. ¿Cómo lo relacionas con el texto que les dejé? A ver, repítelo, por favor. O sea, yo
Muy bien, claro, estaría involucrado dentro de del tema de ingeniería del software, es decir, aplicar un enfoque ordenado, un enfoque de ingeniería, no técnicas, metodologías, el que yo estructure para asegurarme de que la calidad de mi toma de requerimientos sea la más óptima posible, ¿no? Nada va a estar libre de errores, pero se va a tratar de hacer de manera organizada para cubrir cada punto, asegurarnos de que tenemos una comunicación fluida con el cliente, es decir, que lo hemos interrogado de tal manera que tenemos claro que tenemos claras sus necesidades. Por ejemplo, vamos a tener instrumentos como la entrevista, como los focus group, como los checklists, o como los diagramas, los modelos del DRUP, del BPMN y otros. Software para gestionar todo esto, gestionar el proceso mismo. Entonces sí, se involucra con la idea de aplicar un enfoque organizado, como estoy tratando de demostrar en este diagrama, al el proceso de toma de requisitos. O sea, si en la primera etapa, en la toma de requerimientos, en el análisis de requerimientos, por primero tenemos un cierto requisito especificado, pero luego hubo un error y se corrige. Ese error, como todavía no se ha invertido mucho tiempo en diseño, de repente si se hacen versiones iterativas, se ha invertido mínimo nada de tiempo en codificación. Estamos en las primeras etapas. Entonces, corregirlo va a ser sencillo. En cambio, tenemos requerimientos, se comienzan a elaborar diseños, se invierten, estamos en un equipo grande, digamos una consultora, la fábrica de software de IBM, o una consultora de sistemas, Everis, ya. Tenemos un equipo. Estamos invirtiendo horas hombre, de diseñadores de sistemas, diseñadores de interfaces, diseñadores de todo tipo. Entonces, si corregimos cuando ya se comenzó a elaborar diseños, y luego recién nos damos cuenta que tenemos que hacer cambios, porque no estaba claro, no satisface al cliente, no satisface a sus necesidades, etcétera. Entonces nos va a costar el retrabajo, volver a hacer ese diseño. Si nos damos cuenta en la etapa de codificación, de repente según las estadísticas, un promedio, me puede costar, depende, 9 veces más que si le detecto en la etapa de requerimientos. Si detecto cuando ya tengo una versión beta del software y detecto en la etapa de pruebas, una versión alfa, ya he invertido horas hombre de programadores, de codificación, de diseñadores, he invertido tiempo del proyecto, presupuesto, recursos tecnológicos, servidores, etcétera, me va a costar de repente 70 veces más, ¿no? Porque ya estoy en pruebas, ya estoy con un software creado y de repente resulta que no era el que servía. De repente, yo, por ejemplo, estuve trabajando en Suiza en una implementación de un módulo de RP para el área que se llamaba Pricing Analysis. En nombre completo, Global Market Pricing Analysis, análisis de precios de mercados globales. Entonces, necesitaban hacer los modelos de simulación, los modelos de interferencia de precios, simulación de precios, precios a futuro, que involucran muchas variables, y lo hacían de diferentes maneras, ¿no? En Excel, en herramientas de modulación como Benzim, las que ven en un curso como, bueno, de sistemas lo ven en un curso como modelo de simulación y dinámica de sistemas. Ya, entonces, luego se supone que todo el proceso, hasta el envío por email de las aprobaciones de nuevos precios en la empresa de la farmacéutica, para aprobar un nuevo precio en Argentina, porque estamos hablando de la central de Suiza, ¿no? Para aprobar un nuevo precio, se enviaba por email. Entonces, todo eso, sí, los modelos de simulación, los emails, todo se iba a sistematizar dentro del RP. Pero de repente, no hacía lo mismo que el modelo. Entonces, se tenía que volver a trabajar. Entonces, se le volvía a enviar especificaciones a la consultora de sistemas. Teníamos dos consultores de la India que estaban desarrollando el proyecto. Cognizant y Infosys. Ya, entonces, sería una entidad interna, una consultora de sistemas y otra parte, la corporación cliente, que sería una empresa farmacéutica que está en 80 países. Entonces, pero era solo este sistema para la celular, solo digo para decirle que estamos hablando de una empresa grande. Entonces, se hace un retrabajo, se tienen que crear tickets, o sea, registrar cada problema que se ha reportado, que necesitamos cambiar porque no me está generando los gráficos del modelo de simulación, no me está generando que yo quería, que antes tenía en mi herramienta antigua y que ahora quiero que el RP produzca. De repente me está haciendo algo simple, me está creando un reporte,
al final tiene tantos bugs que prefiero ya usar lo que usaba antes, ¿no? Entonces se vuelve a hacer el retrabajo y un proyecto que estaba programado por un año termina demorando 3 años y así, ¿no? Estamos hablando de proyectos de gran envergadura. Entonces, digamos, de acá un error típico que podría costar, por ejemplo, $100 en costos de corrección, en etapas si se detectan en etapas tempranas, etapas de requerimiento, en etapas de mantenimiento, cuando ya está el software en producción y ya está, simplemente se está dando mantenimiento, ¿no? Corrección de bugs, soporte. Puede costar, ¿cuánto estamos hablando? 100 veces más, ¿no? Entonces, esa es la idea, que las malas prácticas de ingeniería de requerimientos, nos van a ocasionar mayores costos. Por eso necesitamos llevar a cabo cada etapa adecuadamente, la verificación de calidad del software, y especialmente acá en esta disciplina, en el tema que nos tiene ahorita discutiendo, el tema de ingeniería de requerimientos, tenemos que también hacerlo con un enfoque adecuado, de tal manera que con una comunicación fluida con el cliente, captamos lo que se necesita y evitamos que posteriormente los costos se crezcan de manera exponencial. Aquí ven que tenemos una curva, ¿no? Saben por sus cursos de números, de estadística, etcétera, que esta es una curva exponencial, ¿no? Entonces, mientras más temprano detecten posibles errores o posibles discrepancias, para decirlo de un nombre más entendible, posibles discrepancias con lo que en realidad el cliente necesita, va a ser mucho más importante, mucho más relevante, mucho mejor. No, para graficarlo de una manera, más esquematizada, después vamos a ver cada etapa en en otra unidad del curso. Pero como adelanto, dentro del proceso de ingeniería de requerimientos, tenemos no solo el análisis de requerimientos propiamente dicho, sino que vamos a elaborar, por ejemplo, un SRS, un Software Requirement Specification. Entonces, un documento que ya compile todos los requerimientos que se han tomado del cliente de una manera formal, con ciertos modelos. En español sería especificación de requerimientos del software, ¿no? Entonces, cuando les pregunte qué es RS, ERS o qué es SRS en inglés, ahorita ya lo sabrían, ¿no? Ya podemos ir hablando. Luego vamos a profundizar en cada etapa. A ver. Un momento. Listo. Entonces, resumiendo, el proceso de ingeniería de requerimientos va a buscar descubrir exactamente cuáles son las necesidades del cliente. A veces el mismo cliente no va a saber especificarnos de manera clara o de manera, no va a decir exactamente lo que podemos hacer por él, porque él, como cliente, por ejemplo, una empresa de marketing, no tiene ningún conocimiento técnico o poco conocimiento técnico de lo que podemos hacer en términos, por ejemplo, de analítica de redes sociales, de lo que podemos hacer en términos de, por ejemplo, implementar un sistema de inteligencia artificial para que le sirva como una parte de su CRM y analizar el comportamiento del cliente y dar recomendaciones sobre lo que el cliente en el futuro puede tratar de comprar, lo que puede desear, ¿no? De tal manera que de targeteo, le apunto a la publicidad sobre productos a ese cliente, sobre productos que justamente le interesen. Entonces, de repente el cliente no sabe, por ejemplo, las capacidades que las herramientas actuales tienen, las nuevas tendencias tecnológicas, la parte... No solo es el técnico, digamos, que tiene que entender bien lo que el cliente quiere, sino del lado del cliente también, por sí solo no va a poder expresarse sin una metodología que nos ayude o si una persona que sea un buen enlace, ¿no? Justamente lo que hemos mostrado antes como el analista de requerimientos. Entonces, por mostrarlo con una metáfora, digamos. Digamos que el cliente simplemente necesita, vamos a poner en lugar del sistema, vamos a poner una metáfora, un columpio, ya. Algo que se puede hacer incluso, no necesariamente un columpio, sino algo con pocos recursos, ¿no? Con algo improvisado se puede hacer y ya tiene algo para el mismo uso y que satisface las necesidades. Pero por la misma falta de, eh,
de capacidad de explicarlo a modo que sea entendible por los técnicos, por los desarrolladores de sistemas. Nos va a explicar lo que necesita, pero no 100% claro. Después, entonces cada miembro del equipo lo puede entender diferente. De repente el jefe del proyecto entiende básicamente qué quiere, pero no entiende para qué. Entonces su idea no es funcional. El analista entiende otra cosa. El técnico analista, ¿no? El analista de sistemas. El técnico programador, desarrollador, entiende otra cosa. El de marketing de repente le dice al cliente o al consultor que represente a la empresa, al consultor de sistemas, y promueva, hasta cerrar el contrato, promueva que nosotros como consultores de sistemas le realicemos el producto, va de repente a promover que sea algo que sea lo máximo, ¿no? Más de lo que necesita, que exceden costos, exceden los presupuestos y que en realidad no se le va a hacer, pero lo hace por conseguir el contrato, es la persona de marketing. Y al final el cliente quería algo simple, que se pudo hacer eficientemente, sin correcciones, sin retrabajo, sin disparar los costos, con una adecuada comunicación, una comunicación fluida, de repente a través de un proceso iterativo, como el que se ve en Scrum, como que se ve en el modelo espiral, que de repente también han escuchado. Entonces vamos a ir anotando preguntas. Hemos hablado de 3, 4, 5 abreviaturas en esta misma sesión nomás. Y otros que deberían saber. Listo, ya tengo 7 preguntas para ustedes. Ahora, entonces cerrando este punto, primero que quede clara la definición de la ingeniería de requerimientos. Lo puede entender para simplificar como un proceso. ¿Cuáles son mis inputs? Las necesidades del cliente, todos involucrados de repente. Estándar. Vamos a ponerlo con ejemplos para que quede súper masticado, súper claro. Digamos que un banco nos pide un sistema especial. Entonces, tenemos que cumplir las necesidades del cliente y del usuario final, ¿no? Las necesidades del banco mismo. Tenemos que cumplir de repente estándares. De repente, tiene estándares de seguridad que cumplir, tiene estándares de calidad. Todos sus proyectos tienen que ser hechos por organizaciones certificadas con CMMI nivel 5. Entonces, de repente, por ejemplo, hace unos buenos años, el único que tenía CMMI nivel 5 en el Perú era IBM del Perú, ¿no? Entonces, de repente me restringe, ¿no? Tengo que cumplir ciertos estándares, de repente cierta ISO. Otro ejemplo, en regulaciones. De repente, en un sistema bancario necesita cumplir la ley de protección de datos financieros, de protección de datos personales, que también lo ven en derecho informático o en cursos como auditoría, una ley peruana de protección de datos personales, ¿no? El secreto que se relaciona con el secreto bancario, ¿no? Los montos que uno tiene en el banco no son públicos, las transacciones que uno haga no son públicas, los negocios que uno haga no son públicos. Entonces, si yo desarrollo el sistema, no puedo hacerlo de cualquier modo. Tengo que cumplir regulaciones, tengo que garantizar cierto grado de encriptamiento, cierto grado de seguridad informática, que no me puedan hackear la información, que no sea vulnerable el sistema, que no sea vulnerable a ataques, a robo de información, robo de identidad, robo de mi número de tarjeta, del número de tarjeta de crédito de los clientes. Ha ocurrido casos famosos, ¿no? Por ejemplo, una cadena de supermercados como Target en Estados Unidos, es como decir acá Metro o una cadena de supermercados súper conocida. Por lo menos en la costa este, de Washington, New York, es súper conocida. Ya, tuvo un robo masivo de datos de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces le afecta en ese caso a un estándar que necesita tener ese tipo de organización, porque los clientes dejan de ir a ese supermercado si tienen desconfianza en que no tienen los protocolos de seguridad de información adecuados, de ciberseguridad. En un banco es más crítico todavía, ¿no? Entonces va a haber ciertas leyes, regulaciones. En un hospital de repente tengo leyes que me obligan a custodiar la seguridad de la información de los historiales médicos, ¿no? Una empresa de seguros no puede estar viendo el historial de médico privado de un paciente, de repente les comienza a subir la prima porque tiene cierta condición preexistente, o por cualquier razón, ¿no? Nadie tiene por qué estar sabiendo tu historial médico. También tener en cuenta qué sistemas ya existen, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si una empresa ya utilizaba ciertas herramientas, por ejemplo, utilizaba toda su contabilidad en un sistema hecho en COBOL,
en un sistema de mainframes, en un sistema antiguo, y quiero hacer una migración. Entonces, para el proceso, para tomar los requerimientos, necesito también tener no solo necesidades, no documentado qué sistemas tiene que pueden estar involucrados con el proyecto. ¿Y cuál va a ser el resultado de este proceso de ingeniería de requisitos? Los requisitos que estén bien documentados, los modelos que estén bien construidos, que van a ayudar a que todo el proceso sea exitoso. Oye, acá me está saliendo una, una ventana de proceso. Vamos a ver. A ver, la pantalla está congelada en el lado de la conferencia. Ustedes me están escuchando, ¿correcto? Sí, o sea, Excelente.